Bueno, les quería contar cosas que hemos estado haciendo con esta gente. La Vale, Hernán, el polaco, el Chuti, que debe estar todavía festejando. Sí, porque un club que vino de la B, salió campeón, así que bueno, debe estar todavía contento. Sofía de La Plata y Cristian Vega Martínez de la Universidad de La Serena. Y se trata de esto, de reconstruir órbitas de galaxias en regiones extremas. Esto es en realidad alrededor de cúmulos. Y este es el 2,5, porque voy a contar los extractos de los dos artículos que tenemos listos. El primero donde presentamos a Roger la técnica esta de Machine Learning para reconstruir órbitas. En realidad no es reconstruir órbitas, es clasificar galaxias de acuerdo a sus órbitas, ¿no? Por ahí la sigla es un poco ampulosa de más. Y un paper, bueno, este primero, el paper del Chuti, que vendría a ser Roger 1, y uno que tenemos ahí submitido y que ya vino con buenos comentarios y que lo reenviamos después de una revisión menor y que esperamos que lo aprueben pronto, que es este de acá, que sería Roger 2, el regreso, reconstruyendo órbitas en regiones extremas, segunda parte, digamos, ¿qué tal? La confiabilidad del espacio de las fases proyectadas en el entendimiento de las poblaciones de galaxias. Esta es la intro de todos los papers de siempre, cuando hablamos de cúmulos y galaxias en cúmulos y todas las cosas por las cuales uno le interesa estudiar esto. Como ustedes saben, los cúmulos de galaxias son los laboratorios más grandes o los sistemas viralizados más grandes que hay en el universo, y donde ocurren un montonazo de cosas a las galaxias, o sea, una serie de procesos ambientales que afectan a la población de galaxias, modificándolas notablemente, como run pressure, strangulation, stripping, interacciones, merger, todo lo que se les puede ocurrir. A las galaxias que están en el cúmulo les pasa y se ven muy afectadas y modificadas. Por eso cuando uno mira las galaxias en cúmulos y las compara con galaxias en otros lados, son en general muy distintas, ¿sí? Son más viejas, más rojas, más elípticas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que siempre hemos dicho. Entonces, la motivación de esto, de nuestros trabajos, es, bueno, si uno quiere entender qué hacen los cúmulos, cómo afectan a las galaxias, qué propiedades uno puede entender de las galaxias, digamos que cosas que le hacen los cúmulos, debería poder en las galaxias que están en las regiones de los cúmulos, como este que vemos acá, estaría buenísimo si uno quisiera tener un entendimiento de todas estas cosas, de poder decir, bueno, tal galaxia es realmente del cúmulo, o está en proyección y no es del cúmulo, o esta galaxia que está, no sé, por decir esta de acá, es una galaxia que entró y salió del cúmulo, o que recién entra, o que no tiene nada que ver con el cúmulo, o que está cayendo con el cúmulo. Esas serían cosas que nos gustaría decir y son cosas que, por supuesto, desde el punto de vista observacional, eh, no es trivial de decir, de hecho es prácticamente imposible. Entonces, a uno le gustaría tener la trayectoria de cada una de esas galaxias, entender no solo dónde está, sino de dónde vino, cómo se movió, por qué partes del cúmulo anduvo, cuánto tiempo estuvo dentro del cúmulo. Eso sería lo ideal. Por supuesto, la película no la vamos a ver nunca, y ni siquiera las posiciones reales en el espacio las vamos a poder saber tampoco. Así que a uno le gustaría decir que esta galaxia que tengo acá entró hace 6 gigaños al cúmulo, pegó una rebotada, volvió a entrar y está orbitando alrededor del cúmulo. Este es el radio, distancia radial al centro del cúmulo en megaparsecs. Esto es el tiempo, el lookup time. Este es el radio virial, el radio 200 de este cúmulo, y estas son trayectorias de galaxias en una simulación. Después voy a dar más detalle de esto. Entonces nos gustaría poder decidir estas cosas de las galaxias. O que esta galaxia acá que está dibujada en naranja entró, salió,
y probablemente en el futuro caiga, o que estas azules están cayendo, o que estas grises no tienen nada que ver, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es lo que a uno le gustaría, y esto es lo que uno tiene en realidad en la vida real. Uno tiene dos cosas para las galaxias en una región que alrededor de un cúmulo tiene básicamente una distancia proyectada, ¿sí? Acá en unidades del radio 200, podría ser de cualquier radio virial, cualquier radio que uno quiera trabajar, característicos del cúmulo, y la diferencia de velocidad en la línea de la visual de las galaxias, ¿sí? Las dos coordenadas que no son accesibles, en definitiva. Acá ploteada en unidades de sigma. Entonces, bueno, hay que vivir con esto y hay que ver cómo uno le puede sacar el jugo a estas cosas, cómo poder hablar de lo que nos gustaría hablar a partir de esto. Bien se sabe que las galaxias que han entrado a los cúmulos o que andan dando vuelta alrededor de los cúmulos, que tienen algo que ver con los cúmulos de alguna forma, tienden a ocupar distintas regiones del espacio de las fases Tenés proyectadas. una pregunta, no sé si querés. No De sé Mario. Eso sí, dale, manejalo vos, sí. interrumpamos, dale, sí, dale, Mario. Yo no veo acá, yo estoy viendo solo mi diapo, Sí, así por que... eso. Che, Julián, Sí. pones solo positivo, o sea, lo simetrizás, pero ¿es tan simétrico ese plot? Es bastante simétrico, sí. En realidad, sí, es Porque bastante uno está simétrico. acostumbrado, no sé, yo por lo menos lo que estoy acostumbrado es que las cosas caen por acá, ¿no es cierto? Y Esperá que te estas quiero ver, cosas, cuando Mario. estás tan lejos del radio virial, Mm. no sé si son simétricas, no van. 3 radios viriales ahí. O sea, estas partes sí son simétricas, ¿no es cierto? Mm. Pero no estoy muy acostumbrado a verlo así, ¿no? Pero cuando vos los ves a esto, en general, vas a ver bien sabes lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Estos infalls, Sí. está bien. No sé, te dejo la quieto. Bueno. Siempre lo trabajamos de esta manera, la gente lo ha visto así, tal vez para el grado de detalle que nosotros... Cuando lo mirás en simulaciones y tenés los streams, Sí. los streams de las cosas que están cayendo vienen, por supuesto, ¿no es cierto?, con velocidades y se desarman. Digo, si tenés un cúmulo desarmándose, un grupo, perdón, que está cayendo, no me da la impresión de que vaya a ser simétrico. Sí, en la entrada, o sea, Sí, en en el el rebote, eje... en el cruce del centro, digamos, ¿no es cierto? Sí. En estas zonas centrales sí, pero después se empieza a ver toda una distribución asimétrica por eso. Bueno, gracias. Después podemos volver a eso. Perdón, una consulta. Entonces, ¿ese delta B qué es? ¿Delta B en la línea de la visual? Sí, ¿Delta B? delta B en línea visual en módulo. Ok. A ver, después si querés discutamos más eso, Mario. Sí, qué sé yo, chequealo vos, no sé, una inquietud nada más. No. Bueno. Me entró la duda nada más. Acá tenemos un resultado de Oman et al. Del 13, estas son simulaciones también de cúmulos. Acá tenés exactamente lo que mostraba, la velocidad en la línea de la visual, acá está también en módulo, contra la distancia proyectada. Acá tenemos todo un diagrama de ese como el que mostré de la vida real en la diapo anterior, ¿sí? Donde se incluyen todas las galaxias hasta 2,5, 3 radios viriales y 2 sigmas, ¿sí? Y si uno mira las distintas edades en las cuales, o tiempos en los cuales esas galaxias entraron, por ejemplo, acá están las que entraron muy atrás en el tiempo, 7 o 12 gigaños atrás, obviamente son las galaxias más de cúmulo y que están más concentradas hacia las regiones más centrales del cúmulo. Y a medida que miramos galaxias que entraron después o galaxias que incluso pueden no haber entrado, ¿sí? Los vamos viendo alejarse, salir, ocupar distintas regiones en este espacio
de las fases proyectados, que ustedes se dan cuenta que es un lío y decidir cuál galaxia está en cuál lado no es trivial y todas las complicaciones que esto puede tener, ¿sí? Entonces la gente ha estado haciendo estas cosas, estudiando estas cosas. Este es otro trabajo con simulaciones de RI del año 17, y acá en estas regiones, de vuelta, acá tenemos delta B sobre sigma y radio proyectado en unidades de radio virial. En estas distintas regiones que ellos definen, uno puede ver cómo están compuestas, cómo encuentra galaxias uno, por ejemplo, la región E, que es la región más que uno asociaría al cúmulo, las regiones más internas del cúmulo, ¿sí? Están fundamentalmente llenas de los ancient infallers, que le dice, o sea, las galaxias que más atrás en el tiempo entraron al cúmulo. Después, en orden cada vez menos importante de contribución, galaxias que entraron en tiempos intermedios, después galaxias que entraron en tiempos recientes, galaxias que están cayendo, también estas first infallers, acá, y por supuesto contaminación, ¿sí? Y por el otro lado, en el caso extremo de esta región externa, uno lo que encuentra son galaxias que sobre todo son ruido, ¿sí? O galaxias que están cayendo hacia el cúmulo, ¿sí? Y por supuesto casi no encuentra galaxias o del cúmulo o más viejas en la zona, ¿sí? Bueno, esto es lo que la gente hace, o esta gente hace, y a nosotros nos metimos con el paper ese del Chuti a tratar de, bueno, hablar de, ya les digo, estas formas de las órbitas, cómo relacionarlas con las posiciones en este espacio de la fase proyectados. Para eso nos asociamos con Sofía y su gente, por su semianalítico sobre la multidark. Y en ese momento, bueno, esto lo contó bien Chuti el año pasado, así que yo solamente me voy a contar la idea más general. Nosotros ahí nos quedamos con los halos más masivos de la simulación, todos señores cúmulos de más de 10 a la 15 masas solares, unos 34 halos, y con algún criterio de aislación, porque no queríamos que tuviese algún compañero de masa comparable, relativamente cerca y que introdujese todo un lío en las velocidades de las galaxias que pudiese molestarnos. Entonces, son más bien cúmulos redonditos y relativamente aislados, ¿sí? Y estudiamos galaxias, las órbitas de galaxias, aquellas con un corte inferior en masa estelar, de acuerdo a lo que computa el semianalítico, de modo tal de que son aquellas que uno más o menos puede creer, por ejemplo, a la masa estelar, digamos, a las propiedades de la galaxia. O sea, cortamos en una masa estelar de 10 a la 8,5 y había unas 30.000 galaxias. Con eso hicimos, primero, ¿qué tipo de órbitas nos interesaban a nosotros? Cada cual, en estos trabajos que yo les mostraba, la gente hace mucho hincapié, por ejemplo, en el tiempo en el que entraron los objetos, o hacen sus clasificaciones. No hay dos trabajos que, bueno, sí, pero digamos, hay mucha variedad de cómo clasificar los objetos respecto a las órbitas, y nosotros elegimos este esquema, que son básicamente estos 5 tipos. Las galaxias de cúmulo que llamamos nosotros, o ancient infallers, o sea, las galaxias que entraron tiempo atrás en el cúmulo, que pueden haber salido y volver a entrar, son estas curvas rojas acá, y que están ligadas al cúmulo, están orbitando alrededor del cúmulo. Lo que uno piensa por galaxias de cúmulo, salvo una cosita, que las que entraron en los últimos 2 gigaaños, nosotros las miramos aparte. Estas son galaxias que están dentro del radio 200 del cúmulo, que han entrado una sola vez, se han cruzado una sola vez ese radio y están dentro de R200. Fíjense, acá tenemos 2 ejemplos. Han entrado en los últimos 2 gigaaños. Eso le llamamos recent infallers. Nuestras cluster galaxies es lo que en algunos trabajos le dicen ancient infallers. Las backsplash, que siempre son en general las que más nos han interesado. Todos estos trabajos arrancaron siempre la idea a partir de unos trabajos que ya venían haciendo Hernán y Vale,
sobre backsplash, ¿sí? Entonces siempre nos quedó picando el tema backsplash y eran los que más nos interesaban de alguna manera. Ahora, ponerse a buscar solo backsplash traía como valor agregado todas las demás. ¿Y cómo definimos backsplash? Que también he encontrado otras definiciones por ahí en la literatura. Para nosotros backsplash son estas curvas anaranjadas acá, son galaxias que entran una vez adentro del cúmulo, si por dentro del cúmulo consideramos R200, entran y salen, ¿sí? Hacen una pasada por el cúmulo y salieron. Son, por ejemplo, las galaxias del José. Estas backsplash, por supuesto, lo más probable es que después terminen cayendo al cúmulo, ¿no? Muchas de ellas, o la gran mayoría de ellas. O sea, son galaxias que hicieron una primera excursión por las regiones más densas del cúmulo. Después otro tipo que nos interesa son los infallers, son aquellas que están cayendo hacia el cúmulo, pero que siempre estuvieron fuera de R200, ¿sí? Estas curvas medio violetas. Y los interlopers, todas aquellas galaxias que en proyección parecieron estar, que están en toda esta zona de interés, ¿sí? Y que en realidad por proyección aparecen relacionadas o en esta zona, pero no tienen nada que ver con el cúmulo, no están cayendo, no van a caer. Así que, y para nosotros van a ser las galaxias que nos van a estar haciendo ruido. ¿Y por qué estas órbitas en particular? Bueno, medio que lo dije. Las galaxias de cúmulo son las que más han sufrido los efectos ambientales, o sea, en las cuales uno tendría que entender qué pasa cuando vivís mucho tiempo ahí adentro. Las recent infallers porque son las galaxias nuevas del cúmulo, que son posibles futuras backsplash también, y que llevan relativamente poco tiempo sufriendo los efectos ambientales del cúmulo, ¿sí? Las backsplash porque son aquellas galaxias que pasaron una sola vez por el cúmulo y se fueron, aunque puedan caer en el futuro. Las infallers que son galaxias que aún no han sentido los efectos del cúmulo, pero muchas de ellas ya pueden venir preprocesadas, ¿sí? O sea, sobre todo esperamos que vengan preprocesadas en grupos, en filamentos, etcétera, etcétera. Y los interlopers, el ruido, ¿sí? Las que querríamos descartar en todos los estudios que uno vaya a hacer de galaxias de cúmulo. Entonces, en el paper de Chuti, lo que Chuti hizo fue básicamente relacionar las posiciones agarrar estos cúmulos de la simulación de la multidark con el semianalítico de Sofía, agarrar esas galaxias, estudiamos las órbitas y después vimos dónde caían cada uno de esos tipos de órbitas en el espacio de las fases proyectados. Acá los ven, los interlopers están en puntitos grises y las 4 categorías que más nos importan están acá como en contornos de isodensidad, para que veamos qué regiones se ubican. Por supuesto, la superposición es grande, pero hay cosas que las diferencian. En lo que es en distancia, las galaxias de cúmulo y las galaxias nuevas de cúmulo, o los recent infallers, están básicamente dentro de un R200. Si bien puede haber algunas que estén un poquito afuera, en realidad son órbitas que se alejan temporalmente, digamos, su movimiento orbital puede ser que justo no estén dentro de R200, son muy pocas y se alejan muy poquito. Las backsplash están típicamente ya fuera de R200 en proyección, ¿sí? Recuerden que esto es proyección, entonces por supuesto que hay backsplash que las vamos a ver como en la línea de la visual del cúmulo. Las que están cayendo más hacia afuera preferencialmente, y los interlopers también. Y en velocidades también hay diferencias. Acá es interesante ver cómo se diferencian las galaxias de cúmulo, las más viejas, esta línea roja, con las más nuevas, que en realidad tienen una extensión en velocidad, como lo vemos acá, más grande, ¿sí? Y como backsplash y las que están, y los infallers en general tienden a ser galaxias de baja velocidad relativa al cúmulo, ¿tá? Bueno, entonces, agarrar una muestra de estas galaxias en las cuales sabemos las órbitas y sabemos su posición en el espacio de las fases, y entrenar 3 técnicas de aprendizaje automático supervisado de machine learning, digamos, de las cuales sabe el Chuti. O sea, si tienen preguntas sobre esto, se las hacen al Chuti. Chuti probó 3 métodos para entonces entrenar, digamos, para decirle con la información de estas galaxias, diciendo qué tipos son, de acuerdo a sus órbitas y su posición en el espacio de las fases, entrenar a los métodos esto para
después asignar probabilidades a después a otro conjunto de galaxias, que es lo que se conoce como conjunto de validación. Son aquellas que no usamos, que dejamos afuera y no usamos para entrenar los modelos, y sobre las cuales sabemos todos, por supuesto, porque son galaxias de las simulaciones, y son las que uno usa para ver qué tan bien andan, digamos, los modelos. O sea, galaxias en las cuales uno sabe qué tipo de órbita real tienen y su posición en el espacio de las fases, y vemos cómo Roger, este paquete, las clasifica. Y estas son distribuciones de probabilidades medias, o sea, para cada píxel ahí en el espacio de las fases, cuál es la probabilidad media que asigna Roger, de acuerdo a las 3 técnicas distintas, KNN método. Esto es una técnica que básicamente se basa en buscar vecinos, ¿sí? Es estudiar la distribución de los vecinos de la muestra de calibración. Este SVM busca definir zonas donde se separen más las poblaciones, casi como zonas más bien exclusivas entre los distintos objetos. Y esto es un método de random forest del cual tengo muy poca idea. Entonces acá pueden ver lo que uno espera, ¿no? Por ejemplo, este es nuestro método después que adoptamos como estándar para nuestras cuentas, porque es el más rápido, porque anda bien, fue el que más nos gustó, el que tiene mejores rendimientos en cuanto a precisión, en cuanto a sensibilidad a las cosas que uno busca. Entonces acá pueden ver lo que decíamos, las galaxias viejas del cúmulo, las probabilidades más altas van a estar hacia las regiones más internas del cúmulo, tanto en distancias como en velocidades. Las galaxias nuevas del cúmulo, dentro de R200 y en general con pico hacia altas velocidades. Las backsplash en las regiones que uno los esperaría, entre 1 y 2 radios viriales y velocidades bajas. Y las galaxias que están cayendo, las infallers, también con velocidades relativamente bajas, pero prioritariamente hacia distancias más grandes. De todas maneras, ustedes ven que hay superposiciones notables y va a haber mezclas notables, tal cual lo podíamos ver del gráfico anterior. Las complicaciones más, digamos, las confusiones y donde más se complica decidir estas cosas están sobre todo entre las viejas galaxias de cúmulo y las nuevas, y las backsplash con las que están llegando al cúmulo, digamos. Así que bueno, con una muestra de galaxias que es básicamente un 80% de toda la muestra original, Chuti entrenó los modelos y con el otro 20% lo usamos para validar y ver las performances de cada uno de estos métodos. Esto es, por ejemplo, con el conjunto de validación, o sea, con las que no usamos para entrenar, ese 20% restante. Ahí las agarramos, las clasificamos con Roger y acá están las distribuciones que uno encuentra. Algo importante, Roger lo que hace es, uno elige alguno de los 3 métodos que entrenamos y le da de comer galaxias, o sea, posiciones en este diagrama, y Roger lo que calcula son qué probabilidad tiene esa galaxia o ese punto que uno le dio de ser cada una de estas 5 clases. ¿Sí? Eso es lo único que hace Roger. Después, cómo uno usa esa información es problema de uno. Acá esto que les estoy mostrando y por qué están clasificadas es porque acá tomamos, por ejemplo, como una primer medida, decir, bueno, a ver cuál es la probabilidad más alta de cada galaxia. ¿Sí? Las que están clasificadas, por ejemplo, como backsplash son aquellas cuya probabilidad más alta correspondió a ser backsplash. Lo cual puede ser malo, ¿sí? Porque puede haber sido, qué sé yo, 20%. A lo mejor esa fue la probabilidad más alta que tuvo. O 25%, no sé. No es que tengan necesariamente una probabilidad alta. Y uno puede estudiar y ver, bueno, de las clases reales, por ejemplo, no sé, tomemos las de cúmulo, cómo las clasificó Roger con este criterio, con el criterio de máxima probabilidad. Si nosotros adoptamos otro criterio de poner otros cortes en probabilidades, esto sale distinto, por supuesto, ¿sí? Entonces uno siempre lo que va a tener que hacer es jugar entre precisión y a ver qué precisión quiere uno y qué número de objetos quiere tener, digamos, ¿sí? Siempre va a jugar, nunca va a poder tener muchos objetos y muy precisos.
Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso en particular, como las galaxias de cúmulo, en general, están bastante bien clasificadas, ¿sí? Aunque hay estos porcentajes que están acá solo se pueden leer bien en esta dirección, en la dirección vertical. Si ustedes miran después en esta dirección, no es correcto, ¿sí? Entonces, a ninguna galaxia de cúmulo la clasificó como interloper, un 3% la clasificó como infoller, 8% como backsplash, 15% como galaxias nuevas de cúmulo, recent infallers, y un 74%, el gran número, como realmente galaxias de cúmulo, ¿sí? Eso es una forma de leer este gráfico. Otra forma de leer es por acá y decir, bueno, a ver, todas aquellas que me clasificó como galaxias de cúmulo, ¿qué son? Los números son reales, los porcentajes les recuerdo que son de la suma en la dirección vertical. Entonces, no se queden con los porcentajes, pero los colores sí indican lo que uno quiere ver, digamos. La mayoría de las galaxias clasificadas como cúmulo son de cúmulo. Ahora, hay una buena proporción de galaxias clasificadas como cúmulo que en realidad son de las nuevas galaxias de cúmulo, y algunas cuantas que son backsplash también, ¿sí? Entonces uno este gráfico lo tiene que mirar de los dos lados y ver con la elección que ha hecho de cortes en probabilidades cómo anda la cosa, ¿sí? Entonces lo que podemos ver es que los cúmulos se van a confundir siempre, de vuelta a lo que veíamos en el diagrama original de las fases, con las galaxias de cúmulo nuevo, con las viejas, por supuesto, son las que se van a confundir. Y la otra confusión importante se va a dar entre las backsplash y las infallers, ¿sí? O sea, todos estos cuadrados de acá. Esas son las que más se van a confundir entre sí. Bueno, ahora, uno después con esto va a querer usarlo, ¿sí? Uno va a querer... hasta acá, bueno, sí, qué sé yo, clasifica, uno puede jugar con esto, pero uno lo va a querer usar y va a querer, en definitiva, reconstruir poblaciones, porque uno en el fondo siempre está queriendo saber cómo son las galaxias de cúmulo, cómo son las backsplash, cómo son, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esas son las preguntas que uno quiere hacerse. Entonces uno debería poder ver qué tan confiables son las propiedades de esas poblaciones que Roger de alguna manera clasifica, ¿sí? Y esto es lo que hicimos en este paper más reciente. Tomar las galaxias de la muestra de validación, o sea, las que no usamos para entrenar, sino las otras, y pasarle Roger con algún criterio. Acá tenemos los criterios de probabilidades que usamos, ¿sí? Para cada uno de los tipos le pedimos, por ejemplo, para las galaxias de cúmulo, vamos a pedir de que al menos las que vamos a clasificar como galaxias de cúmulo que tengan una probabilidad de ser de cúmulo de al menos del 40%, y a su vez, y lo que no está dicho acá, la probabilidad más alta tiene que ser la de cúmulo, ¿sí? O sea, si tiene 40% de cúmulo, pero 60% de ser backsplash, esa galaxia no la voy a considerar como cúmulo. Bueno, estos son nuestros criterios de clasificación. Esos criterios los eligieron Chuti y Vale, jugando un poco entre sensibilidad, o sea, qué número de galaxias puedo recuperar de un tipo dado, y precisión, qué proporción de las galaxias de un tipo dado recuperado son realmente de ese tipo, digamos. O sea, es un juego con el cual siempre uno va a estar renegando. Entonces empezamos a mirar, bueno, a ver, los casos 3D, o sea, la verdad de la vida, y la clasificación 2D, la que nos da Roger con esos criterios, ¿sí? Que sería lo que uno iría a hacer después con un cúmulo real, por ejemplo. Entonces acá tenemos las galaxias viejas de cúmulo, esta sería su distribución de color. Esto es color masa estelar, esta es la tridimensional, esta es la bidimensional, ¿sí? O sea, esta es la realidad, esto es lo que Roger me da. Y fíjense que me aparece una secuencia azul de galaxias azules que no es real, ¿sí? ¿Eso por qué? Por contaminación. Ahora vamos a ver más en detalle esas cosas. Bueno, acá está el caso de las backsplash, que como cada uno de estos gráficos está la escala de color reescaleada, que el máximo siempre sea el mismo color, no... Este marrón de acá no es el mismo nivel de acá, pero sí corresponde con el máximo de la nueva distribución. Es para ver cómo son las distribuciones, de alguna manera. Pero me aparecen las backsplash clasificadas por Roger con una población azul también bastante más relevante que la que tenía antes, comparada con la roja real de las backsplash, ¿sí?
Acá tenemos las galaxias nuevas de cúmulo, que me aparece con una población roja más fuerte que la que tenía originalmente. Y bueno, las infallers que no parecieran muy modificadas en este gráfico, no parecían estar muy afectadas, sin embargo hay una secuencia roja un poquitito más grande. Y uno puede hacer en realidad es mirar esto en más detalle, mirar para cada bin de masa estelar cómo es esta distribución y ver un poquito más cómo están las cosas acá mezcladas. Fíjense, por ejemplo, la fila de arriba son las galaxias de cúmulo en distintos rangos de masa estelar. Estas son las menos masivas, estas son las más masivas. Y lo que tenemos acá es color, ¿sí? G-R. Y esta es una herramienta estadística poderosísima que le encanta al Mario, que es el histograma. Así que Mario no me iba a privar de mostrarte unos histogramas. Acá pueden ver cómo, por ejemplo, para los distintos cortes en masa, cómo están compuestas las distribuciones observadas, que son todos los colores. Por ejemplo, miremos esta, no, alguna más linda para ver. Acá, esta, por ejemplo, de acá. Quiere decir, todo lo que está en color, no miren por ahora lo que está rayado. Lo que está rayado es la distribución original tridimensional. Lo que está en color es lo que uno recuperó, ¿sí? Entonces, esto debería ser, en el caso ideal, esto debería tener la distribución original, rayadita, ¿sí? Y debería ser todo rojo. Pero no, lo rojo contribuye, pero a la zona azul está más contaminado por, sobre todo, galaxias, las recent infallers, ¿sí? También alguna contaminación de backsplash, alguna contaminación de infallers, ¿sí? Lo mismo pasa acá, o sea, para masas bajas tenemos una contaminación muy fuerte en la secuencia, en la parte azul, en las galaxias azules, de galaxias que no son de cúmulo. Sobre todo son las nuevas galaxias de cúmulo, los recent infallers, ¿sí? Lo cual era previsible, digamos, con las cosas que, si bien esta matriz de confusión no corresponde exactamente con los valores de probabilidad que estamos usando ahora, la idea sigue siendo la misma. Las clasificadas como cúmulo, la mayor fuente de contaminación van a ser las recientes de cúmulo, ¿sí? Y es lo que vemos acá, estos histogramas muy contaminados por cosas verdes. Acá tenemos el caso de las backsplash, y vemos cómo las backsplash están contaminados sobre todo en la parte azul, en la parte azul, en los colores azules, por galaxias que están cayendo a los cúmulos, ¿sí? Y acá podemos ver cómo las nuevas galaxias de cúmulo, los recent infallers, están un poco contaminados sobre todo en la parte más roja, en lo que sería la secuencia roja, digamos, por las galaxias de cúmulo, ¿sí? Todo esto era de alguna manera previsible de cómo se mezclan estos tipos. O sea, las galaxias de cúmulo van a estar siempre más mezcladas por las nuevas galaxias de cúmulo, o naturalmente, y si las nuevas galaxias de cúmulo, como no han sufrido tantos procesos ambientales como las galaxias viejas de cúmulo, entonces las galaxias de cúmulo que uno recupera están contaminadas por una población que es más azul que la población original. Lo mismo le pasa a las backsplash con las galaxias, con las infallers, ¿sí? Y le pasa a las galaxias nuevas de cúmulos con aquellas galaxias que uno clasifica como nuevas galaxias de cúmulos, que en realidad son viejas galaxias de cúmulo, y eso me da un extra de galaxias rojas que en realidad no son propios de esa población, que es una población más joven. Bueno, entonces esto nos dice a qué cosas le podemos de alguna manera más o menos confiar y a qué cosas deberíamos desconfiar bastante, ¿sí? En particular a lo que vayamos a clasificar como galaxias de cúmulo, y esto ya lo vimos acá, por ejemplo, lo que vayamos a clasificar como galaxias de cúmulo, no podemos confiar mucho en sus galaxias más azules, ¿sí? Lo mismo con las backsplash, y a la inversa con las galaxias nuevas de cúmulo, no podemos confiar tanto en su secuencia roja. Acá lo que mostramos son entonces, primera condición, hay que tener cuidado desde el vamos, hay que distinguir entre las galaxias que son
de la secuencia azul o formadores de estrellas y las galaxias viejas. ¿Sí? Hay que tratarlas por separado. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Y eso es lo que hacemos acá. Entonces, fíjense, para las galaxias rojas, en las cuales el modelo tiene una secuencia fuerte de rojas para las backsplash y para las de cúmulos, al modelo le faltan galaxias rojas en los otros medios, ¿sí? Pero bueno, estas están bien definidas, estas son las que uno obtiene, las secuencias rojas, esas son medianas de color en función de la masa, y esto es lo que uno recupera en 2 dimensiones, lo cual está bastante bien, ¿sí? Los residuos son relativamente bajos, o sea, esto está contaminado, por supuesto, y esto depende bastante del modelo que uno esté usando, por supuesto, pero esto nos está diciendo que uno, si va a mirar diferencias en las poblaciones rojas entre backsplash y galaxias de cúmulo, probablemente esté haciendo las cosas bien, o si encuentra diferencias en 2D, es que son diferencias reales en 3D. O sea, no atarse no hay que quedarse con los detalles particulares de cómo este modelo predice, sino, digamos, resultados más cualitativos de qué cosas uno puede más o menos recuperar. Por otro lado, con las galaxias azules, pasa lo contrario, ¿sí? Estas son el color, la mediana de color contra la masa para los distintos tipos en 3 dimensiones, y lo que uno recupera en 2 dimensiones. Y acá se puede ver de que tanto las galaxias de cúmulos como las backsplash están muy contaminadas por una población azul que me baja estas secuencias reales, me las bajan notablemente en las muestras de proyección, y no podríamos confiar mucho de eso, ¿sí? O sea, esto nos está diciendo, mirá, acá las secuencias azules de backsplash y de cúmulos no las mires, están bastante mal. Mientras que los otros 3 tipos están bastante bien, ¿sí? Esto lo analizamos no solo para color, lo vimos también para tasa de formación estelar específica, que bueno, ustedes saben, todas las propiedades de las galaxias son primas hermanas, o sea, están todas correlacionadas. Entonces, el resultado es, en cuanto a tasa de formación estelar específica, estos son solo para las galaxias azules. En el modelo, las galaxias rojas en general ya no tienen formación estelar, entonces en este plot irían a menos infinito. Pero estos son entonces para las más formadoras, y podemos ver de que uno podría confiar, quizás, o no quizás, podría confiar bastante, en la tasa de formación estelar específica de los tipos recent infallers, infallers, y las interlopers ni las voy a mencionar porque, bueno, son las que contaminan nada más. Y no podría confiar mucho de la secuencia azul de galaxias de estas dos, ¿sí? Por eso no están... No, en realidad no los pusimos acá porque una vez que lo pasa uno o dos de estos, es todo ruido, digamos. Vimos otras cosas como tiempos característicos de las poblaciones estelares, en tau, en gigaaños. Y lo mismo para la secuencia de galaxias rojas, esto es 3D, esto es 2D, tanto de cúmulos como backsplash. Recuperamos más o menos las cosas, más o menos bien, con ruido, por supuesto, pero podemos, a ver, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Si podemos distinguir las poblaciones, si nosotros en las observaciones vemos diferencias entre backsplash y cluster, si podemos confiar esa diferencia o no, eso es lo que nos interesa a nosotros, básicamente. Y para las secuencias azules, también podemos más o menos confiar para los tipos externos, digamos, para las nuevas galaxias de cúmulos y las que están cayendo. Entonces esto nos dice algunas cosas, si bien decimos más cosas, analizamos más cosas en el paper, qué sé yo, pero esto es lo que uno debería de alguna manera, y sin casarse con los detalles del modelo, y estas son conclusiones que uno por ahí podría haber sacado, al menos los podría haber pensado solo de mirar el espacio de las fases y ver qué contamina qué. Pero bueno, había que mostrarlo.
Entonces, cuando uno vaya a mirar en el espacio de las fases y usando Roger, a ver, no es una salvedad, esto es todo usando Roger, pero usando los criterios que la gente usa, la gente muchas veces va y busca regiones, es decir, las backsplash están en esta región, las infollers están en esta región, donde buscan, digamos, muestras lo más puras posibles y todo eso, y van a dar resultados parecidos porque no es que clasificamos completamente distinto a cómo clasifica la gente, ¿no? Clasificamos con este método, pero no es que nosotros encontramos backsplash en regiones donde la gente no los busca, o se entiende lo que quiero decir, ¿no? Entonces, cualitativamente estas cosas van a pasar, y uno podría haberlas sospechado entonces de ver el diagrama de las fases, pero acá lo tenemos más o menos marcado. O sea, si uno va a mirar entonces las galaxias de cúmulos, las viejas galaxias de cúmulos, en proyección, la secuencia roja debería estar bien, o sea, las galaxias viejas, la secuencia de galaxias viejas debería estar bien, y la nube azul uno esperaría contaminación de los recent infollers, que son galaxias más jóvenes, ¿sí? Entonces debería tener cuidado con la nube azul. En las backsplash, lo mismo, la secuencia roja debería estar bastante bien, la nube azul tendría que un poco contaminado por las galaxias que están cayendo los cúmulos, entonces tener un warning acá, o no mirarlo, o no creerlo demasiado. Para las galaxias nuevas de cúmulo, la secuencia roja está contaminada por las galaxias viejas de cúmulo, y la nube azul estaría bastante bien. Y para las galaxias que están cayendo a los cúmulos, la secuencia roja posiblemente esté contaminada por backsplash, los números son bajos, pero hay backsplash contaminando, y la nube azul de galaxias debería estar bastante bien, ¿sí? Entonces, hasta acá sería Roger 1 y Roger 2, lo que estuve contando, las cosas que aprendimos en estos dos trabajos, y ahora vendría el un medio del título original, que es la aplicación que estamos haciendo sobre una muestra de cúmulos con emisión en rayos X, son unos 100 cúmulos con emisión en rayos X, estos los compilaron Vale y Hernán en 2 artículos que se hicieron hace unos años. Redshift es la zona de Redshift digamos, de Sloan, de alguna manera. Son 50 cúmulos más o menos que son de Popesio et al., son del Rosat All Sky Survey, y 55 cúmulos NORAS de la parte norte del Rosat de Beringer. Ahí tienen una idea de qué tamaños, valores medianos digamos, de estos bichos. Radios 200 del orden de 2 megaparsec para los... Perdón, esto está exactamente al revés. Estos números son los de Beringer, estos son los de Popesio. Perdón. Pero bueno, los de Beringer están del orden de 2 megaparsec, los de Popesio son un poquito más chicos. Masas viriales, estamos hablando de masas viriales medianas de 9 por 10 a la 14 y casi 10 a la 15, con unos cuantos cúmulos bastante masivos. Recuerden que estas son medianas. Los de Popesio son un poquito menos masivos, y las dispersiones de velocidades en la línea de la visual de estos cúmulos están del orden de 800 kilómetros por segundo, los de Beringer, 700 de Popesio. Estos están en la zona de Sloan, estos tienen, entonces podemos ir y buscar las galaxias de Sloan, nos paramos en estos cúmulos, miramos la región del espacio de las fases que estuvimos explorando con Roger, y tomar todas las galaxias en más o menos 3 sigmas del cúmulo en velocidad, y en la distancia de hasta 3 radios 200 proyectados, poner todas esas galaxias en Roger y clasificarlas usando lo que aprendimos, ¿sí? Entonces, este era el gráfico original que mostré al principio, de lo que sería el espacio de fases proyectados para estas 11.000 galaxias en esa zona, en esos 100 cúmulos. Y esto es lo que Roger clasifica, ¿sí? Para esas galaxias. Tenemos 2.000 y pico galaxias de cúmulo, 600 backsplash. Acá están las de cúmulo, las viejas de cúmulo, ¿no? Las backsplash, las galaxias nuevas de cúmulos, aquí, las galaxias infollers, las que están cayendo aquí, y las galaxias que son contaminación, aquí. Si uno suma todos estos números, por supuesto no le da esto. Hay zonas que Roger evitó, son las zonas de mayor confusión. No obstante,
acá sigue habiendo zonas que estas cosas se confunden, y otra cosa que sabemos que estas galaxias que acá están en rojito, habrá muchas que en realidad son verdes, y acá en estas verdes habrá algunas que son rojas, y todas las contaminaciones que estuvimos charlando antes, ¿no? Entonces, esto fue con esos cortes en probabilidad que habíamos usado en el paper de Vale, y esto es lo que reconstruimos. Bueno, entonces ahora uno puede, bueno, ahora esas son mis poblaciones, y qué podemos decir de ellas. Bueno, esto es todo trabajo en progreso y está todo preliminar, pero no quería cortar este seminario sin contar al menos algunos resultados con datos reales. Cuando uno mira la tasa de formación estelar específica contra la masa de esos objetos, hacia lo bruto, se encuentra con estas cosas, pero uno ya sabe que hay cosas con las que debe desconfiar. Estas son las galaxias de cúmulos que hemos clasificado como cúmulo. Acá tenemos la secuencia roja de galaxias no formadoras, y acá las galaxias más formadoras, y ya sabemos que a esto no le podemos confiar, que esto muy probablemente es contaminación de estas galaxias, de las recent infallers. Lo mismo en las backsplash. Esto deberíamos poder confiar bastante, en esta zona no deberíamos confiar mucho, ¿sí? Y para estos dos, los recent infallers o los infallers, deberíamos tener alguna desconfianza para la secuencia roja y creerle un poco más a la parte formadora de estrellas. Entonces, estos serían un primer plot crudo. Uno puede, usando lo que aprendimos en el paper de Vale, decir, bueno, a ver, miremos entonces, por ejemplo, las medianas de la formación estelar específica contra la masa, en la secuencia que tenemos que mirar, ¿sí? Para las de cúmulo y para las backsplash, miremos la secuencia más roja, ¿sí? Y ahí pasan vendiendo pan casero. ¿Alguien quiere? Estamos mirando, estas son las galaxias rojas, ¿sí? La secuencia no formadora, y acá estamos mirando la secuencia formadora para las galaxias que son las nuevas galaxias de cúmulo, estas verdes, y las que están cayendo a los cúmulos. Esto es bastante decepcionante ver esto, si bien son diferencias medianas y hay algún hint de que las cosas van para donde uno esperaría, las backsplash no tan disminuidas en su formación estelar como las de cúmulo, pero por supuesto esto es todo ruido, y mucho para decir de este gráfico no hay, pero lo que hicimos fue decir, bueno, pero en muestras observacionales uno sabe que hay mucha modelística en dos cosas, en estos dos parámetros justo que estamos mirando. O sea, la masa estelar de estos objetos, ¿sí? es obtenida a través de modelos, y la tasa de formación estelar específica también es obtenida a través de modelos que tienen sus incertezas, sus dispersiones, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ¿por qué no volver a las fuentes y mirar el color magnitud? ¿Sí? Que eso sí son datos observacionales, ¿sí? Y que no tienen modelos metidos de por medio. Entonces fuimos a mirar color magnitud. Si ustedes recuerdan, ya desde cuando salió Sloan, se quedó bastante claro que cuando uno corta una magnitud absoluta dada, la distribución de colores es una doble gaussiana, y que a su vez los picos de esa doble gaussiana dependen de la magnitud absoluta, y esos picos se comportan con una forma de S, ¿sí? Y eso lo hizo Baldry en el 2004, con todas las galaxias de Sloan, un paper muy importante de esa época. Entonces, separando entre... ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, ajustamos dobles gaussianas en función de la magnitud absoluta, y estos son los picos de las gaussianas azules para, que es la población que se conoce como nube azul, ¿sí? Que en general son gaussianas anchas, que por ahí son más difíciles de determinar bien la posición de la gaussiana, tienen ruido. En esta muestra en particular, los cúmulos estos están, el pico está en arriba de 0.1 de redshift, entonces uno tiene menos galaxias débiles. Bueno, y la nube azul siempre fue problemática, digamos, de alguna manera. Estos son los resultados, entonces, de la nube azul de
de las galaxias que clasificamos como las nuevas galaxias de cúmulo, los recent infallers, y las galaxias que están cayendo a los cúmulos. De vuelta, ruido sugestivo que va para el lado que uno esperaría, las galaxias que han entrado al cúmulo un poco más rojas, y las otras un poco más azules, pero de vuelta, no está lindo, no solo sugiere y es más bien ruido. Pero se puso lindo cuando miramos la secuencia roja, ahí se puso más lindo, la secuencia roja, que lo que comparamos es lo que podemos comparar. Podemos comparar la secuencia roja de las galaxias de cúmulo con las backsplash. Y ahí está interesante de que acá me parece que ya es bastante más claro que hay diferencias entre ambas poblaciones. ¿Sí? Las galaxias de cúmulo, los picos de las gaussianas más rojos que las backsplash. Y hay unos puntos de comparación de una vez que estuvimos estudiando con Hernán y Vale cómo dependía la secuencia roja con ambientes, ¿no? Estas son unas submuestras de galaxias de cúmulo que están usados acá, de alta y baja masa, o sea, nuestras galaxias de cúmulo le pega lindo. Esto, que son estos puntos, estas que tenemos acá, alta y baja masa en rayos X. Y estas líneas que tenemos acá son ajustes a la secuencia de galaxias de campo, pero galaxias reales de campo, o sea, o mejor dicho, quiero decir, galaxias que no están ni en cúmulos ni en grupos más o menos importantes, que pueden llegar a estar en grupos muy chiquitos, pero mayoritariamente en pares o aisladas, ¿sí? Esta es la secuencia, lo que nosotros habíamos encontrado en ese momento para las galaxias de campo. Estos puntos verdes son grupos de masa intermedia, y estos puntos rojos que coinciden con los de los cúmulos son los grupos de alta masa, donde en general uno tiene muchos cúmulos, ¿no? Entonces es interesante ver que acá están las backsplash separándose de las galaxias de cúmulo, ¿sí? Y otra cosa interesante, que bueno, va a haber que mirar con más detalle, pero al menos la sugerencia de que si uno mira galaxias masivas o brillantes, estas galaxias backsplash, que la gran mayoría de estas galaxias, o digamos el grupo más grande de estas galaxias que están clasificadas como backsplash, serán backsplash de verdad, si bien están contaminadas, pero el grupo más grande son backsplash de verdad. Como para alta masa o alto brillo, se parecen bastante a las de campo, y como para masas más bajas o galaxias más chicas, menos brillantes, están más afectadas de alguna manera, están más parecidas a las galaxias de los grupos o de los cúmulos, ¿sí? Como que si esto está bien, si esto de este gráfico uno diría, pasaron una vez por un cúmulo y se vieron más afectadas, por supuesto, aquellas galaxias menos masivas, ¿no? Las galaxias más masivas, a lo mejor un pasaje por el cúmulo no les hizo tanto, al menos en términos de este color y magnitud. Bueno, esto es trabajo en progreso, ya vamos a estudiar más cosas de estas galaxias, esto es de esta semana. Y algunas notas a modo de conclusión. Ustedes se dan cuenta que identificar galaxias de distintos tipos de órbitas en este espacio de las fases es no trivial, la contaminación es inevitable, es feo. Nuestra contribución es Roger, que se puede bajar y usar de esa dirección. La otra cosa, hay que tener cuidado cuando uno vaya a reconstruir poblaciones, qué cosas puede trabajar con cierta confianza y qué otras deben ser evitadas, ¿sí? Como decía recién en las últimas diapos, estamos analizando esos cúmulos y estamos en las primeras fases analizando eso, y también hay otros cúmulos que queremos ver. Queremos incluso analizar cúmulos individuales donde tenemos datos muy lindos en fotometría y en espectros, o sea, ya ir a cúmulos individuales y con más detalle, con más profundidad. Y lo que estamos trabajando también, o manejando ideas para mejorar nuestro identificador. Hay ya algunas ideas que estamos empezando a explorar, como por ejemplo tener en cuenta coordenadas algo azimutal, no solamente diferencia de velocidad y distancia proyectada,
sino también algún ángulo respecto de los ejes principales del cúmulo, que ya se sabe que también estamos estudiando, por ejemplo, los backsplash y algo de lo que contaba Agustín en su seminario los otros días. Nosotros también estamos estudiando esas cosas, por dónde entra, por dónde salen las backsplash, por ejemplo, hay algo, y las otras galaxias, a ver si en proyección, para al menos poder, en términos de los ejes proyectados de los cúmulos, a lo mejor afinar un poco la puntería con algún ángulo azimutal y pensando en otras cosas más. Eso está todo muy en pañales, pero lo estamos pensando. Y siempre queríamos, lo ideal es siempre tener la mayor cantidad de coordenadas, digamos. Pero bueno, vamos a ver si algo de eso se va a poder hacer. Así que por eso estábamos estudiando bastante cómo se mueven las backsplash, por dónde salen sobre todo. ¿Sí? A ver si hay algunas regiones donde uno sería más lógico ir a buscarlas. Y por otro lado, las galaxias están cayendo en los cúmulos también, aunque muy probablemente encontremos de vuelta superposición entre todas esas cosas. Y bueno, hay que explorarlo. Lo estamos empezando a ver. Así que bueno, eso les quería contar. Gracias. Bueno, gracias a vos, Julián. Muy interesante, mucho laburo. No sé si alguien tiene una pregunta. No levantó la mano. Che, una curiosidad. Bueno, está Cintia. Pregunta Cintia vos primero. Dale, gracias, Laura. Sí, Julián, hablabas al último sobre las mejoras, ¿no? Para introducirle al identificador este. Sí. Y hablas solo de coordenadas cuando decís de buscar mejoras. ¿Y no puede ser una opción también, por ejemplo, introducir la magnitud del color de las galaxias? ¿Sí? El color como una de las propiedades para separar las distintas poblaciones de estas galaxias. Lo que pasa es que nosotros querríamos reconstruir las poblaciones a partir de, no de sus propiedades, no de las propiedades de las galaxias. Digamos que quisiéramos que las propiedades de las galaxias sean un resultado de la identificación y no usar las propiedades como tal, ¿sí? Eso sería lo que querríamos hacer. ¿Sí? Está bien, hay gente que busca cúmulos identificando secuencias rojas de galaxias, está bien, ya está usando cosas que sabe de galaxias de cúmulos. Pero si vos estás queriendo ver en detalle qué pasa con estas poblaciones, a lo mejor introducir esas cosas de antemano, al menos no es lo que nos habíamos planteado nosotros. ¿Sí? Entonces, hasta ahora lo que hemos pensado es en algo azimutal, si pudiésemos meter algo azimutal. No está descartado que podamos hacer algo más así, ¿sí? Pero no fue no es nuestro impulso por ahora, ¿está bien? Nos gustaría que eso fuese un resultado más que otra cosa. Vale, Por supuesto, te das cuenta que es limitadísimo todo esto, ¿no? A los fines prácticos, no. Estamos complicados de todas maneras. Sí, bueno, depende cuál es el objetivo que vos querés. O sea, si querés, porque si yo quisiera solo sacarme bien limpias o lo mejor limpias posibles las distintas poblaciones, meter propiedades de las galaxias es algo que te va a ayudar porque vas a separar bien o mejor Sí. estas nubes azules y las rojas, digamos. Si vos tuvieses una muestra lo suficientemente grande, podrías extremar más estos cortes en probabilidades, por ejemplo, y quedarte con regiones muy chiquitas del espacio de la fase donde sabés que están muy dominadas por algún tipo en particular. ¿Está bien? Entonces lo que vas a tener ahí son muestras muy puras que a lo mejor les puedas confiar muchísimo, pero tenés que ver que te queden suficientes galaxias como para poder hacer algo. ¿Sí? Si vos extremás todo lo que yo les mostré es con una decisión particular de probabilidades, ¿sí? Un negocio entre número y precisión, digamos, y pureza, de alguna manera. Todo es perfectible, sí. La elección de estas probabilidades es la correcta, no. Depende de lo que quieras hacer. Por ahí, si vos querés tener muestras muy puristas, subís estas probabilidades y chau. Y a lo mejor ahí sí vas a estar, ¿sí? Depende de qué quieras hacer, ¿sí? Eso nomás. Gracias, Julián.
Mario. No sé si me quedó del todo claro, pero me dio como una sospecha de que tenés como mezclada, o que en general se mezclan dos poblaciones cuando uno habla de las backsplash. Una cosa es una backsplash en el sentido más ideal, de que es algo que, ¿no es cierto?, cayó al centro y fue eyectada, ¿sí? Y otra es una que pasó por las afueras, ¿sí? Y veo que, por ejemplo, no, me preguntaba si esa cosa que se te cruzan, ¿no es cierto? Las backsplash entre las rojas y las azules, no es porque están mezclando dos poblaciones. También se ve en varios de los plots como que tenés dos clams amarillos, ¿no? Me preguntaba si, y también en tu figura, cuando mostraste las órbitas, Ujú. ¿sí? Tenía una backsplash que Se pasaba ve, más por el centro que la otra. claro, una Sí. tiene un peri, puede ser por supuesto resolución, pero creo que debe ser Ujú. temporalmente, no debe cambiar tanto la resolución No, temporal y de que no, está resolviste bastante bien bien. el pico. Entonces yo me fijaría más, o sea, la sugerencia, digamos, me parece que yo me fijaría más en los peris de las cosas, ¿está bien? Más que por Tenemos, dónde entran ok. mi- mira, Mario, eso lo estábamos empezando a ver también en el modelo. Mm. A ver qué dice el modelo de las que pasan más cerca, de las que pasan más lejos. Sí, eso tenés toda la razón. Evidentemente, si una galaxia que pasa chanfleada muy por el borde del cúmulo, no va a estar muy afectada que una que pasa muy por el centro, eso está claro. Sí, y nosotros tenemos las dos cosas mezcladas en una misma categoría, es cierto. Estábamos explorando esas cosas, ¿sí? Backsplash que pasan más cerca del pericentro, y que el pericentro más chicos y pericentros más grandes. Eso, estábamos haciendo alguna de esas cosas, ¿sí? Bueno, pero ahí estamos en algunas cosas con nuestros socios también que no vienen al caso, pero habíamos empezado a encarar para ese lado también. ¿Está bien? Y la La otra otra cosa cosa que me es, parece, perdón, perdón, decime, Mario, decime. nada, vale, No, 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 dale, dale, dale. que me parece que por ahí la contaminación, no sé, si yo me perdí un poco, ¿no? No es tu culpa, es mi edad, pero me, me perdí un poco en si no será de que me parece que la falta de simetría la vas a ver en el espacio de la fase, la vas a ver más con las cosas que son recientemente caídas, ¿no es cierto? Después que las cosas se viralizaron allá adentro, ¿está No bien? Las calienta. cosas se vuelven más simétricas. Entonces lo que vos llamás rojo, de clúster, me parece que esas tienen chances de ser más bonitas, ¿no? Las cosas que son más recent infallers y esas cosas, yo le sospecharía más a la asunción de simetría, ¿no? Sería que por ahí una cosa que se podría testear fácilmente para usted. Nada más, gracias. Lo voy a tener en cuenta, Marito. Lo voy a pensar. Mariano. Julián, muy linda charla. Te pregunta, me perdí cuáles son los predictores que ustedes están usando. Es Redshift y coordenadas. Y distancia proyectada al centro del cúmulo. Claro, o sea, coordenadas con Sí, sacar la sí, distancia. sí. Ahora, yendo a la línea que preguntaba Cintia, no podía evitar pensar, obviamente que está bueno meter los predictores estos de, qué sé yo, colores, por ejemplo. Podés conseguir varias magnitudes. De hecho, si tenés Redshift, lo más probable es que tengas un espectro y por lo tanto alguna serie, no sé, qué sé yo, en Sloan tenía las propiedades derivadas esas por el proyecto que hicieron Max Cauchy. Planck y John Sí, Hopkins, sí. claro, que tenés, qué sé yo, Es tercera más. formación estelar, más estelar, esas son bastante buenas en general las estimaciones, pero por el otro lado es un predictor importante porque medio que te resumen la historia de la galaxia reflejada en su población, digamos. Digo, entiendo lo que vos no querés tocar nada y no querés asumir nada respecto a sesgar previamente, pero si lo metes como un input, digamos, siempre que el semianalítico, que es donde vas a entrenar esto,
te prediga esas propiedades medianamente bien, digamos, al menos las distribuciones en general, está bueno ampliar el espacio de feature, porque si no, no vas a salir nunca los problemas de confusión que tenés, digamos, entre las clases estas que vos has definido, digamos. Y no es tan malo tampoco, ¿viste? Pero les va a ayudar a mejorar por ese lado. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Cintia, en síntesis. Digamos. Está bien, pero y sí entiendo. Ahora, te vas a casar mucho con el modelo, hay que tener cuidado con eso. Sí, Y el riesgo que le está confiando al SAM, digamos, que hace lo que hace. Claro, y acá en realidad, por eso que nosotros nos metimos solo con y la otra, ponele que te quedas con la espacio de Phase Information. ¿Tenés predictores tipo de la cuestión de agrupamiento local, digamos, qué sé yo? Si están en subclúster o no querés identificar subclúster, ponele, no sé, la sigma 5, alguna cosa en esa línea. Esa info capaz que ayuda, digo. Están muy limitados, tienen 3 features, digamos, está bien, para cualquier problema, bueno, 2. Sí, yo le digo 3, ascensión recta, declinación y redshift, digamos. Entonces, con 3 features, digamos, por más machine learning que le haga, no le va a clasificar y menos en 5 clases, digamos, la info está muy mezclada ahí. Entonces, tenés que aumentar la dimensionalidad del espacio feature para que esto funcione posta, digamos. Digo, por ahí hay que explorar 1, 2. Por ahí en la Sigma 5 no depende del modelo semianalítico. Sigma 5 no depende. Ahí quiere decir algo, Hernán, dale. Sí, no, a ver, mientras más cosas uno agregue, una vez que empiece a agregar propiedades de galaxia, lo único que va a hacer es, una vez que tenga, concuerdo con ustedes, con Cintia y con vos, de que vas a tener una mejor clasificación, pero va a ser dependiente del modelo y no vas a poder chequear qué es lo que hace realmente el entorno. Si las vas a tener para colgarlas en un cuadrito y nada más, no las vas a poder usar para estudiar sus propiedades. Si vos te basás exclusivamente en las órbitas o en las posiciones, vas a tratar de ver cómo realmente influye el entorno y te va a servir para chequear los modelos. Te entiendo el espíritu. Lo que digo es usar la que no querés, estudiar, digamos. Digo, si querés estudiar, no sé, qué sé yo, el último Starburst, por ejemplo, o el color, no lo metas como feature, pero podés poner otros, digamos, y mejorar un poco las cosas. Digo, la Sigma 5 no es modelo dependiente, no es el N-Body, no es el SAM siquiera, ¿entendés? Entonces, el Sigma 5 es más interesante, sí. Digo, hay cosas simples que puedes poner. De hecho, a ver, yendo en la línea un poco también de lo que planteaba Mario, la idea de usar condiciones que no afecten, digamos, que no sea asumir sobre las propiedades de las galaxias, por ejemplo, lo que estamos ahora viendo un poco la cuestión más digamos, actualizar Roger en las asimetrías, y eso es un poco la contestada del Mario, usando los filamentos, la dirección de filamento y todo eso, y la elongación. En eso se está trabajando, y ahí no estás condicionando nada de las galaxias. Ahora, una vez que vos le pongas algo a las galaxias, si por ejemplo el Sigma 5, ese tipo de cosas son válidas. Pero una vez que metiste alguna propiedad de la galaxia, listo, ya después se mantiene. Por ejemplo, las direcciones a los vecinos más cercanos, más masivos que, no sé, 10 a la 14, ponele. Que un poco te marcarían los filamentos. Ese tipo de cosas pueden ayudar mucho. En eso estamos. En eso estamos. Buenísimo. Muy lindo todo. Me parece que estas preguntas surgieron por algunos comentarios que vos hiciste, Julián, cuando mostrabas las distintas clases y decías, estas no les creo, y eran más azules o más rojas. Entonces como que tiraste, porque yo te iba a preguntar algo de eso también. Sí. Bueno, está Dante también para preguntar. Sí, mi pregunta es por el... Vos explicaste ahí que, bueno, que el fine tuning de las probabilidades lo había hecho la Vale y el Martín. Sí. Y explicaste un poco, capaz que yo me perdí, pero no sé bien cómo ellos hicieron ese fine tuning de probabilidades, pero capaz que mi sugerencia también es por porque se ve la estructura de la confusión, es como muy, ¿viste? Hay una clase que confunde a la otra, ¿viste? Entonces la pregunta es si consideraron estudiar, o sea, separar, por ejemplo, a lo mejor relajar la probabilidad principal, por ejemplo, de backsplash, por ejemplo, bajar la probabilidad principal de tener que sea backsplash, y además agregar un segundo criterio de pedirle que no tenga una probabilidad secundaria de ser Risendin Fowler, o, ¿me entendés? El principal contaminante. No sé si analizaron eso, de usar las múltiples probabilidades para tratar de
de confundir menos? Todo fue un ejercicio de global, aunque lo puede contestar Vale, en realidad, que fueron ella y el Chuti. Claro, fue tratar de... Básicamente, que es el que entiende bien todos los modelos de todos los gráficos de precisión versus sensibilidad, o al revés, que están en el paper 1, y entonces empezamos a testear. Por ahí un gráfico que pasó muy rápido, Julián, es el 1 del paper, donde empezabas a ver dentro de lo que eran reales, cómo ibas recuperando mejor las poblaciones que querés recuperar. Entonces, en el diagrama color-magnitud, íbamos viendo de las que son reales, realmente cuáles eran, y entonces ahí íbamos viendo de mejorar, y siempre teniendo en cuenta de ese gráfico que te digo para el modelo KNN, que no sé si Julián dijo, sí lo dijiste, usamos ese básicamente jugando, que es de tener eso, no perder tanto número y mejorar la precisión. Claro, sí, lo que digo es que viste, como que tenés como 6 probabilidades, digo, porque tenés, 5. Entonces, si uno puede, viste, como setearlas con libertad, hay un montón de posibilidades, ¿no? De ajustes. Entonces, qué sé yo, uno que se le ocurre el principal es decir, bueno, corto en la probabilidad de pertenencia a tu propia clase, como decís vos, la pertenencia a la clase con mayor probabilidad, y después cortás en esa probabilidad. Pero es como si movieras una sola perilla, como si agarras el equipo de música y subieras todo el ecualizador para arriba y para abajo, estás subiendo o bajando el volumen. Entonces, la sensación que me da es que el resultado que vos mostraste en las matrices esa de confusión, como que tenés una estructura de confusión. Sí. Es como que siempre hay una clase que contamina a la otra, pero no contamina a todas. Entonces, hay una estructura. Y esas matrices de confusión no son los cortes en probabilidades por clase que usamos en este paper, son del anterior del Chuti, pero lo puse a modo de ejemplo, nada más. Esas no son las matrices de confusión de estos, del paper de la Vale, ni de estos que estamos haciendo con estos cúmulos ahora. Lo puse a modo de ejemplo nada más. Pero sí, esa estructura que vos decís está, Dante, y probablemente haya que hacer eso. Es más, yo ahora estoy jugando con estos cúmulos y voy a hacer unas cuantas chanchadas con las probabilidades hasta que me convenza de qué estoy haciendo y ver qué... Capaz que podés meter las probabilidades como un feature a otra machine learning y así. Por ejemplo. Y que el Chuti te entrene a alguien que te publique el paper. Sí. Bueno, fíjate la explicación de Vale sobre cómo eligieron estas probabilidades. Bueno, fueron jugando un poco con los diagramas color-magnitud para ver que no se contaminan lo menos posible. Entonces, fue un poco... Ahí hay inteligencia, digamos. Sí, quizás algún criterio que sería indescriptible para el paper. Uno pone una de esas frases como, bueno, un compromiso entre el número de objetos y bla, 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 pero en realidad es cierto, pero en realidad existen más cosas. Ya fue bastante difícil explicar esa figura en el paper, así que... Bueno, escribir el caption fue ya un... Vamos a ver. Pero sí, Dante, concuerdo con lo que estás diciendo, concuerdo con lo que sugirieron Cintia y Mariano, y sí, vamos a tratar de ser puristas todo lo que podamos con las propiedades o las cosas nuevas que le podamos poner. Pero, bueno, estamos en realidad aprendiendo a usar esto también, ¿no? No estamos casados con que esto es la verdad de la vida, estamos de alguna manera explorando cosas también, y nos gustaría mejorarlo, por supuesto. Claro. Vale, gracias. Bueno, creo que nadie más levantó la mano, así que te agradecemos, Julián. Si quieren aplaudir. No hagan eso. Bueno, como dijo Colón, vámoslón.